Buenos días. Hoy vemos un pasaje muy importante en el libro de Mateo. A través de la experiencia de este pasaje, Mateo nos va a mostrar el poder absoluto que Jesús tiene sobre Satanás y sobre las huestes demoníacas. Jesús ejerció su poder sobre Satanás y los demonios de una manera instantánea y con toda autoridad, y sobre muchos demonios a la vez. En el desierto, si recuerdan ustedes, Jesús nos mostró en su humanidad cómo él resistió a Satanás, cómo resistió las tentaciones de Satanás y Satanás tuvo que alejarse de él. Pero en este pasaje ya no nos muestra su humanidad, sino nos muestra su divinidad como Dios, cómo él vence y somete completamente al diablo. Para contextualizar, muchos judíos en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, participaban en muchos exorcismos por diferentes medios, por rituales, fórmulas, conjuros, sin ningún éxito, ¿no? En otras palabras, los judíos estaban buscando ya en estos tiempos formas como liberar a las personas de los demonios. Pero por eso es que cuando vieron a Jesús, cuando vieron el actuar de Jesús, realmente ellos se sorprendieron por la autoridad y la forma como es que lo hacía el Señor. Porque Jesús no estaba ahí peleándose con los demonios, vete que si te vas, no, vete. No, el Señor dijo que se vayan y ellos se iban, ¿no? Porque tenía toda autoridad sobre Satanás y los demonios. Y eso es algo muy importante que no debemos dejar de pasar, porque así como ellos se sorprenden, también nosotros debemos sorprendernos del poder y la autoridad de nuestro Jesús. Leamos entonces el pasaje. Mateo capítulo 8 del 28 al 34. Y dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Ok, entonces después de calmar la tempestad, si recordamos la semana pasada, Jesús había dicho a los discípulos que vayan a la otra orilla, ¿no? Que atraviesen el mar de Galilea, y en medio de esa travesía surge una tempestad. Jesús manifiesta su poder a ellos y calma la tempestad. Ellos continuaron su viaje hasta llegar efectivamente a la otra orilla del mar de Galilea y llegaron a la tierra de los Gadarenos, ¿no? A la ciudad de Gadara. E inmediatamente dice Mateo que fueron a su encuentro dos demonios, dos endemoniados, ¿no? Dice: vinieron a su encuentro dos endemoniados. Y cuando hablamos de endemoniados, estamos hablando de estar bajo el poder, bajo el control de por lo menos un demonio. En este caso eran varios demonios, ¿no? Entonces la demonización podría definirse como la situación en que uno o más demonios tienen el control del ser humano, tienen el control de la persona. En Marcos capítulo 5, verso 9, que es un pasaje paralelo acerca de esta historia, nos dice que Jesús le pregunta cómo se llama. ¿Cómo te llamas?, le dice. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos, ¿no? ¿Ok? Entonces Jesús le pregunta cómo te llamas y le responde: Legión, porque somos muchos. Legión era un grupo de soldados donde aproximadamente eran 5,000 hombres según algunos historiadores. Sin embargo,
la Biblia no nos está diciendo que hay 5,000, solo está diciendo que se llama legión. ¿Y por qué se llama legión? Porque somos muchos. Decir que eran 5,000 demonios es ir más allá de lo que la Biblia misma nos está diciendo. Solo podemos reconocer que hay muchos demonios que están ahí. ¿Ok? Y lo segundo que debemos observar aquí es que Jesús está como Dios Todopoderoso enfrentando al diablo de esta manera. Y está hablando con él. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Recordemos que no hay ninguna indicación en la Biblia, ni en los evangelios, ni en los escritos apostólicos para que nosotros estemos hablando con los demonios. No hay ninguna instrucción ni de Jesús mismo, ni de los apóstoles, a que la iglesia esté hablando con demonios, ¿no? Preguntándole sus nombres y cosas parecidas. No, esto lo hizo el Señor porque era Jesús, el Hijo de Dios. Y acuérdense que la actitud de los demonios, ¿cuál era? Ya se habían postrado delante de Jesús. Así es que hay que tener cuidado en que estamos encontrando esta narrativa de lo que está pasando aquí, pero no quiere decir que nosotros tenemos que estar conversando con demonios, preguntándole los nombres o cosas parecidas. No hay ninguna indicación bíblica para ello. ¿Ok? Entonces vamos a ver la descripción que Mateo nos hace paralelamente con Marcos para podernos ayudar acerca de este hombre. Dice que 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Entonces lo primero que vemos es dónde estaban viviendo, en los sepulcros. ¿Y qué son los sepulcros? Los sepulcros son los lugares donde están los muertos, gente sin vida, gente que está perdida, un lugar oscuro sin ninguna esperanza. Esos son los sepulcros. Y vamos a ver cómo la vida de estos endemoniados nos van a reflejar o nos van a ver, o es la descripción de un hombre sin Dios, de un mundo sin Dios. Entonces, lo primero es, si decimos que esta descripción nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, dónde estábamos o cuál es la vida de aquellos que no tienen a Dios, entonces dice que estos demonios vivían en los sepulcros. Ahora, nosotros, ¿en qué mundo vivimos o en qué mundo vivíamos? En un mundo de guerras, en un mundo de corrupción, en un mundo donde había trata de personas, prostitución infantil, robos, sicariatos, etcétera, 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 etcétera. Y este mundo también es un mundo sin esperanza. Es un mundo lleno de maldad, ¿no? Y lo peor es que nosotros mismos nos hemos acostumbrado a la muerte. Nos hemos hecho insensibles al dolor, insensibles al pecado. ¿Y por qué? Porque nosotros también éramos muertos y vivíamos en los sepulcros, vivíamos entre muertos, ¿no? Y era a tal punto, ¿no? O vemos tal insensibilidad de las personas, que aun cuando hay un accidente de tránsito y pueden estar pasando muy cerca, en vez de acongojarse por la persona, en vez de estar pidiendo a Dios por la misericordia por estas personas, inmediatamente ¿qué hacen las personas? Sacan su teléfono y empiezan a grabar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad, mucho morbo y están grabando y encima lo suben a sus redes y eso se convierte en algo viral. Es lo mismo, ¿no? Se suben a las redes, uno puede subir algún contenido, por ejemplo, contra el pecado de la homosexualidad y Facebook u otras redes te pueden bloquear. Pero si subes a 2 niños que están peleándose entre ellos hasta desangrar, o 2 personas que están peleándose hasta desangrar, ese video se convierte en viral. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad en medio del mundo. Vivimos en un sepulcro, vivimos entre muertos. Nos hemos vuelto insensibles al pecado. Nos hemos acostumbrado a vivir entre muertos. Aún en la televisión, en los programas que vemos, en las cosas que escuchamos en la radio, hay mucha insensibilidad al pecado. Porque nosotros éramos muertos y hemos vivido en esos sepulcros, así como este endemoniado.
porque nosotros estábamos muertos. La Biblia dice claramente en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, ¿cómo estábamos? Muertos. Estábamos muertos. Para el Señor es como si estuviésemos muertos. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. Entonces, ¿cómo estábamos? Muertos, viviendo en medio de los sepulcros, viviendo en medio de muertos, ¿no? Esa era nuestra vida, así como el endemoniado. Así es que no nos alejamos mucho de la vida de este endemoniado. Vivíamos en el sepulcro, vivíamos en un mundo de maldad y aún vivimos en medio de este mundo de maldad. Lo segundo, ¿cuál es la siguiente característica que nos muestra el libro de Mateo? Dice que vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Dice que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, porque eran tan violentos que atacaban a las personas, nos da a entender ello. Marcos nos amplía un poco la ilustración de estos demonios y dice que estos cuando se apareció Jesús, dice en Marcos 5, verso 3, dice, y cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie le podía dominar. Por eso habla en Mateo que eran feroces, feroces en gran manera. Miren que ni las cadenas ni los grilletes lo podían dominar. ¿Y esto en qué nos asemeja al mundo? Esto nos asemeja o nos habla de qué? De que cuando estábamos en el mundo, antes de conocer a Cristo, nadie podía frenar nuestra maldad. Nadie podía frenarla y nadie puede frenar la maldad que hay en el mundo. Podemos poner cadenas, grilletes, pero no se va a frenar la maldad en el mundo. Por ejemplo, comenzamos desde el hogar, ¿no? Por ejemplo, los padres conocemos claramente cómo es el desarrollo de nuestros hijos. Y por eso es que la Biblia nos manda a orar, a pedir la misericordia de Dios por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros podamos decirle a nuestros hijos que está prohibido que hagan tales cosas, entonces, aunque les digamos, ellos lo van a hacer si quieren hacerlo. Aunque le digamos que no deben tomar licor, no deben usar drogas, pero ellos si quieren hacerlo, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no podemos sujetar su maldad. Si tenemos de repente una hija y le decimos que esa amistad no le conviene, que no le conviene andar con esa persona, pero ella si quiere lo va a hacer, porque no podemos sujetar la maldad de ellos. Y aún los padres sabemos, y nosotros como hijos también lo sabemos, que nuestros padres y como padres también nosotros podemos dar miles de consejos a nuestros hijos, pero ellos si quieren no los van a seguir. ¿Por qué? Porque al igual que este endemoniado, no pueden frenar su maldad. No pueden frenar su maldad y son feroces como este endemoniado. Rompen las cadenas, rompen los grilletes y actúan como el endemoniado, siendo llevados solamente por su maldad. Entonces, en este mundo, mirando este mundo, ¿se acabará la corrupción de este mundo algún día? ¿Se acabará el maltrato infantil? ¿Se acabará la prostitución, el tráfico de armas que hay en todo este mundo? No, no, porque nadie puede sujetar la maldad de este mundo. Porque por la naturaleza misma del hombre, por la naturaleza caída del hombre, nadie puede poner freno a la maldad que hay en el corazón del hombre. Ni siquiera nosotros mismos, si recordamos nuestras propias vidas. Sin Cristo, aunque
podíamos prometer cosas, aunque podíamos decir, sí, ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo voy a volver a hacer, pero aunque nos pongan cadenas y grilletes, igual lo volvíamos a hacer. E igual volvemos a hacer, porque nadie puede frenar la maldad que hay en nuestros corazones. La maldad es el símil de este endemoniado que está agresivo en los caminos y nadie puede sujetarlo, porque nadie puede sujetar nuestra maldad. Podemos poner en la cárcel a las personas, ¿no? Podemos ponerlos en la cárcel y adentro de repente, después de un tiempo, pueden parecer como corderitos, tranquilitos, pero abren la prisión y la gran mayoría de ellos saldrán como lobos otra vez. Eso es lo que sucede con muchos en las cárceles. Entran a prisión, pueden pasar unos años en prisión, pero salen y vuelven a delinquir. ¿Por qué? Porque la maldad en sus corazones nada los puede refrenar. Les podemos poner por un tiempo grilletes, cadenas, pero la maldad igual va a salir después de un tiempo. Para algunas personas la religión misma es como una cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten las personas como que la religión les dice no hagas esto, no hagas aquello, no vistas de esta manera, tienes que comportarte así, no puedes pensar esto. Pero cuando se alejan de la iglesia, cuando se alejan de los ojos de los pastores, de los líderes, entonces están andando en bikinis, ¿no? Están fornicando. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque para ellos la iglesia es como una jaula, ¿no? La iglesia es como una jaula, como si tuviese reglas y salen de esa jaula y entonces siguen siendo los mismos lobos que fueron encerrados. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre sigue siendo malo y nadie puede frenar esa maldad. Nadie puede frenar la maldad del corazón del hombre. Solo el Evangelio, solo la palabra de Dios puede cambiarnos. Solo Dios puede darnos un nuevo corazón. Aún podemos sentarnos con un homosexual, podemos hacerle ver el pecado a través de la Biblia, podemos hablarle, podemos hacerle entender que es pecado. Él puede acceder y puede decir si es cierto, puede reconocer que es un pecado, pero no va a dejar la práctica homosexual. ¿Por qué? Porque si Cristo no lo cambia, si su corazón no es transformado, si Cristo no le hace libre de eso, entonces seguirá caminando en su pecado. Si bien es cierto, no estamos hablando o no estamos diciendo que todas estas personas con su pecado son endemoniados, ninguno, ni desde el ejemplo de los hijos hasta el ejemplo de la homosexualidad, no estamos diciendo eso, pero sí nos comportamos, todos nos hemos comportado muchas veces como un endemoniado. ¿Por qué? Porque nadie podía sujetar nuestra maldad. Ahora, si estás escuchando esta palabra, por ejemplo, el día de hoy, y aún estás atado, practicando algún pecado a escondidas, pornografía, fornicación, por ejemplo, lo claro es que tú no tienes a Cristo. Si estás practicando eso, no tienes a Cristo. ¿Por qué? Porque es imposible que el que tiene a Cristo esté practicando el pecado. La Biblia es así de clara. Si no puedes dominar tu pecado, no puedes dominar tus malos deseos, no puedes dominar tu carne, entonces estás sin Cristo y estás viviendo solo en la carne. Puede que tu mente esté convencida de que esto es pecaminoso, puede que tu mente esté convencida de que eso es pecado, pero si tu corazón no se ha convertido, donde está la maldad, entonces tú vas a seguir haciendo la maldad que siempre hacías. Si a escondidas estás viendo pornografía, si a escondidas estás masturbándote, si a escondidas estás tomando licor, si a escondidas estás en un camino de apuestas, necesitas nacer de nuevo. No te puedes autoengañar, no puedes decir que eres de Cristo. Si estás viviendo en una práctica continua del pecado, no puedes decir que eres creyente, no puedes decir que eres de Cristo.
Es clara la Biblia, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Hay un cambio total, como cambió este endemoniado. Ahora, en las iglesias cristianas hay muchas personas así. Hay muchas personas así que tienen una vida dentro de la iglesia, pero salen de la iglesia y tienen otra vida. Mucha gente les llama hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una vida dentro y otra vida afuera. Y sí, podríamos de repente tildar como hipócritas, pero ¿cuál es el mejor lugar para estas personas? ¿Estar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Podríamos decir nosotros como creyentes a alguien que actúa así como un hipócrita, decirle, ¿sabes qué? Ya no vengas a la iglesia y vete afuera al mundo? No, porque afuera en el mundo no va a tener esperanza. El que actúa así de doble manera, lo primero es identificar y ser claro con esa persona. Pero no podemos decirle que no venga a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su única esperanza, es la única opción que tiene para poder cambiar. Además, recordemos que el cambio Él no lo va a controlar, sino esto depende de Dios mismo. Y capaz un domingo, después de escuchar y escuchar constantemente la palabra de Dios, un domingo sea el domingo en que su corazón cambie, donde el Señor tenga misericordia de Él y pueda traer arrepentimiento a su corazón y cambiar. Por eso es que nuestro deber, padres, también es llevar a nuestros hijos constantemente a exponerlos a la palabra de Dios, desde pequeños, exponerlos a la palabra de Dios, cuando son adolescentes, exponerlos, cuando son jóvenes, exponerlos a la palabra de Dios, el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder atar la maldad, y ellos fuera de la palabra de Dios no van a tener esperanza. Pero si nosotros les traemos constantemente y estamos rogando a Dios, capaz un día ellos podrán recibir la luz, un día ellos podrán abrir sus mentes, abrir sus ojos a Cristo. Entonces, por eso es que nosotros no debemos impedir de esas personas que muchas veces se les tilda de hipócritas de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontrarán realmente luz a través de la palabra de Dios. Entonces no debemos impedir aún que esas personas puedan llegar, pero sí, obviamente, tenerlas claramente identificadas. La lectura nos dice que ni las cadenas ni los grilletes los ataban. El gobierno puede poner muchas leyes. Pone leyes de tránsito, pone leyes que regulan la convivencia social, pero ¿quién puede atar la maldad de las personas? Nadie. Porque pone la ley y lo primero que hacen que es romper la ley. Dicen, no cruces el semáforo en rojo y se cruzan el semáforo en rojo. Por ejemplo, debes pagar estos impuestos y no pagan esos impuestos. ¿Por qué? Porque nadie puede atar la maldad del corazón de las personas. Ahora, una tercera característica de estos, vivían en sepulcros y dice, eran agresivos, nadie los podía contener, ¿no? A estos endemoniados, pero en Marcos nos permite ver una tercera característica. En Marcos capítulo 5, verso 5 dice, y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué hacían? Se autolesionaban. Se herían, dice, con piedras, ¿no? Entonces los demonios los dirigían ¿a qué? A autoagredirse. Y eso es lo que pasa muchas veces con el pecado. Cuando el pecado está en nuestras vidas, nos lleva a autoagredirnos. Por ejemplo, si preguntáramos a los alcohólicos, a los drogadictos que están afuera en las calles, que ya perdieron familia, ya su familia no quiere saber nada con ellos y están ahí en la calle mendigando, y nosotros les preguntáramos y ellos nos contestaran, y les podríamos preguntar, ¿tú sabías que si tú seguías en el alcohol o en las drogas podías terminar así? Ellos responderán seguramente, sí, sí lo sabía. Y entonces, ¿por qué lo hacías? ¿Por qué lo seguiste haciendo? Y ellos responderán, ¿qué? Porque no podía evitarlo. Y es así muchas veces. A la persona que está metida en el alcohol, está entrando en alcoholismo, uno le dice, mira, no sigas, vas a destruir tu familia, vas a destruir tu vida misma. Pero ¿qué hace?
sigue tomando. ¿Por qué? Porque no puede contener la maldad que hay en su corazón. Ni los grilletes, ni nada puede detenerlo. Uno le dice al joven que está empezando a entrar en el mundo de las drogas, le dice, cuidado, las drogas te van a atrapar, las drogas son malas, mira cómo las personas terminan en drogas. Pero cuántos cientos de jóvenes, a pesar de todo lo que ven, siguen metiéndose en drogas. ¿Por qué? Porque la maldad que hay en sus corazones no se puede detener y los lleva a que autoagredirse, así como el endemoniado con las piedras se autoagredía, estos se autoagreden con el alcohol, se autoagreden con las drogas, pero no solo es con eso, sino es todo pecado finalmente. El que está en adulterio, por ejemplo, sabe que potencialmente podría perder a su esposa, podría perder a sus hijos podrían no perdonarle, inclusive es la infidelidad con su madre, pero sin embargo el adúltero sigue adulterando. ¿Por qué? Porque es que no puede atar la maldad que hay en su corazón. Es como los endemoniados, ¿no? Ellos no podían ser atados por nadie e inclusive se autoagredían, ¿no? Inclusive estaban haciéndose daño. ¿Sabes que esas amistades no te van a llevar por el buen camino? Le dice uno a los jóvenes, pero ¿qué hacen? Siguen. Saben que les va a hacer daño esas amistades, pero siguen ahí. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a autolesionarte, a autoagredirte, ¿no? Es como si jugáramos a la ruleta rusa. No sé si ustedes han visto o conocen de este juego, ¿no? En el cual alguien en el arma pone solo una bala y empieza a gatillar y gatillar, y como al gatillar no sale la bala, o sigue, siguiente disparo, siguiente tiro. Pero en este juego, en algún momento, esa bala va a salir. El disparador va a tocar la bala y finalmente va a salir la bala y va a producirnos daño. Y de la misma manera, muchas veces con el pecado jugamos así. Y pensamos que lo hacemos y no pasó nada, nadie nos vio, no pasó nada, pasé bien, pero en un momento se va a disparar. El alumno empieza a copiar en los exámenes y se está acostumbrando a copiar, pero no pasó nada en la primera, no pasó nada en la segunda, no pasó nada en la tercera, pero en la cuarta se disparó, lo descubrieron y malogró su vida, su testimonio. Y hacemos a veces maldades que sabemos que nos pueden autodestruir, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque la maldad en nuestro corazón nos lleva inclusive a autoagredirnos. Y pecamos hasta que sale la bala y luego estamos pidiéndole al Señor misericordia, estamos pidiéndole al Señor que el Señor cambie esa situación, pero a veces hay que pagar las consecuencias del pecado. Alguien puede estar evadiendo impuestos, no estar pagando lo que tiene que pagar, pero y él sabe que si no paga lo que tiene que pagar, van a venir y van a embargar las cosas de su casa. Lo sabe, pero sin embargo está jugando a la ruleta rusa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sigue adeudándose hasta que viene el embargo. Y luego del embargo, ¿qué hacen las personas? Están corriendo a Dios pidiendo que el Señor les conceda misericordia, que el Señor les conceda, pero ¿les concederá el Señor algo? Porque lo justo es que pague lo que debe. Y esta persona sabía las consecuencias de su maldad, las consecuencias de no pagar, pero sin embargo no le interesó, o si le interesó no pudo detenerse. Entonces, ¿qué misericordia va a estar pidiendo a Dios? La joven o los jóvenes están jugando con el sexo y lo hicieron 1 vez, no pasó nada, lo hicieron 2 veces, no pasó nada, lo hicieron 3 veces, no pasó nada, hasta que ¡pum!, se disparó y salió embarazado. Y después están pidiendo que misericordia, están pidiendo a Dios que Dios les solucione el problema, pero ya tienen que pagar las consecuencias de su propio pecado. La Biblia nos dice que estos hombres eran violentos, ¿no? Estos endemoniados eran violentos y se hacían daño a sí mismos. Y el mundo en el que vivimos también es así. Es un mundo violento, es un mundo que se hace daño a sí mismo. Es un mundo
de maldad que se autolesiona constantemente, pero sigue viviendo como muerto, entre muertos, poseído por su maldad. Y uno puede decir, pero ¿por qué el hombre sigue haciendo eso? ¿Por qué el hombre sigue haciendo las cosas para destruirse? Porque pareciera que el hombre quisiera destruirse. Porque en Juan capítulo 8, verso 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, entonces, dice, el que hace pecado, el que está practicando el pecado, es esclavo del pecado. Es esclavo, no puede salir de ello. Entonces, ¿quién es el único que puede librar del pecado, de esa esclavitud? Es Jesucristo. Y esto es lo que nos muestra justamente este pasaje en el libro de Mateo. Porque un pecador, un endemoniado en este caso, que nadie le podía sujetar, que estaba dominado por la maldad, estaba dominado por los demonios, nadie lo podía sujetar y aún se autoagredía, aún se autolesionaba. ¿Quién podía cambiarlo? Solo la presencia de Cristo pudo cambiar su vida. ¿Cuándo cambió la vida de este endemoniado, de estos endemoniados en Gadara? Cuando Jesucristo llegó a este lugar. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro relato en el libro de Mateo y veamos lo que nos dice. Dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Salieron a su encuentro los demonios, y Marcos nos dice algo importante que no lo vemos en el libro de Mateo. Marcos nos dice que en Marcos capítulo 5, verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo de Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, vemos aquí que estos demonios fueron al encuentro de Jesús y ¿qué hicieron? Se postraron, se arrodillaron delante de Dios y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Lo primero que vemos aquí es el reconocimiento de que los demonios tienen hacia Jesús. Los demonios reconocieron quién era Jesús. Los demonios reconocieron que Él era el Creador, el Dios eterno, y se arrodillaron ante Él. Miren, ¿cuántos demonios eran? Muchos, eran muchos demonios. Y todos se arrodillaron delante de Jesús. Y esto es algo maravilloso, pues esto nos hace mirar nuevamente que aún los demonios se postrarán ante su presencia. Nada podrá irse contra el Señor nuestro Creador. Y es que Jesucristo, recordemos que es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, pero también es el Rey de todo lo que está debajo de la tierra. Y recordamos el versículo que Filipenses nos habla y nos dice que toda rodilla se doblará. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Porque Él es el Rey que reina sobre todas las cosas. Él es el Rey que reina sobre la naturaleza. Él es el Rey que reina los mares. Él es el Rey que puede controlar la naturaleza, la tempestad. Él es el Rey que puede sanar todo tipo de enfermedad. Él es el Rey ante el cual los demonios se postran, donde Satanás y sus huestes se postran y no puede hacer nada, porque solo ante la presencia de Jesús, Satanás y sus demonios se postraron delante de Él. Y ellos sabían algo, los demonios sabían algo, los demonios sabían que sus días estaban contados. Dice aquí en Mateo que ellos clamaron a Jesús, le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconocieron quién era Jesús. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos sabían, o los demonios saben, que hay un tiempo establecido para que ellos sean atormentados.
¿no? Recordemos claramente eso. Los demonios no es como a veces encontramos en las caricaturas, ¿no? O en los cuentos de este mundo en el cual nos dicen que el infierno es el mundo donde Satanás está reinando y él está disfrutando y él es el rey y está gozando ahí con todos los pecadores. No, esa imagen quitémosla de nuestra mente, es una imagen falsa, antibíblica, porque la imagen del infierno, la imagen que debemos tener realmente es la imagen en donde los demonios, Satanás y los demonios van a ser atormentados, torturados eternamente y para siempre por su pecado. Por eso es que los demonios le dijeron acá al Señor: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben que va a haber un tiempo, un momento en el cual ellos van a comenzar a ser atormentados. Por eso le preguntan eso a Jesús. Entonces surge la pregunta, pero si ellos saben que van a ser atormentados eternamente, ¿por qué es que no se arrepienten? Porque la maldad que hay en su corazón, el pecado, les hace que ellos sigan pecando, a pesar de saber las consecuencias. Es como nosotros los humanos, ¿no? A pesar de saber las consecuencias, seguimos pecando, seguimos pecando. El problema es que para ellos no hay arrepentimiento, ellos no hay perdón de pecados. Pero para el hombre, sí, Dios estableció su gracia para nosotros, su amor para con nosotros, que para todo aquel que se arrepiente y crea en Jesucristo puede tener vida eterna, puede tener una nueva vida. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 9. Y Filipenses 2:9 nos hace recordar esto: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Filipenses nos dice que un día toda rodilla se doblará. Y lo que vemos aquí, lo que vemos en este pasaje justo es el anticipo de todo lo que pasará. No va a haber Satanás, no va a haber demonio que pueda resistir al Señor. Y si pueden resistir y si van a resistir es porque Dios se los permite. Porque si Dios quiere, ante la presencia de Dios, ellos solamente se postran. ¿Y qué hicieron? Dice aquí que toda lengua confesará que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y miren que hasta los demonios hicieron esto, porque dice en el relato que hemos visto en Marcos que ellos se arrodillaron delante de Jesús y ellos dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconocieron que Él era el Señor, el Hijo de Dios, sobre el cual se postraron. Y esto es lo que acontecerá posteriormente. Toda rodilla se doblará delante de Dios. Y esto es maravilloso, y esto es algo para poder gozarnos, y esto es para algo que puede dar, que nos da seguridad en quién hemos creído, nos da seguridad en quién es Él. Él es el Rey, nuestro Dios, el que controla toda enfermedad, el que controla toda la naturaleza, y aún el que controla a los demonios. Y eso es maravilloso, eso es fabuloso. Santiago capítulo 2, verso 19. En Santiago 2:19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿No? Santiago nos refiere a algo muy importante, que sí, los demonios creen en Dios y los demonios tiemblan delante de Dios. Y en eso a veces nosotros nos diferenciamos como humanos, porque mucha gente no cree en Dios, no cree en Dios, no tiene fe, ¿no? En cambio, Santiago aquí nos habla de una fe de los demonios. La fe de los demonios es que creen en Dios y aún tiemblan delante de Dios, pero no le obedecen. Nosotros los humanos llegamos a ser tan soberbios que ni siquiera reconocemos a Dios, no nos postramos delante de Dios y obviamente menos le obedecemos. Una fe tipo del demonio puede ser que aún podamos adorarle, podamos postrarnos delante de Él, podamos reconocer que Él es el Hijo de Dios, pero no le obedecemos. Y eso es lo que nos dice justamente Santiago. Cuidado que tengamos la fe como los demonios, porque tú puedes de repente estar yendo en la iglesia, arrodillarte delante de Dios, confesar con tu boca que sí, que Jesús es el Hijo de Dios,
pero si no lo obedeces, eres casi igual que los demonios. Sin embargo, nosotros somos tan soberbios, los hombres tan soberbios, que a veces nos olvidamos de esto que aún los demonios tienen. Dice los demonios que ellos conocen a Dios y aún tiemblan delante de Dios, tienen temor de Dios, algo que nosotros muchas veces hemos perdido, y esto es lo que falta a veces dentro de la iglesia, el temor de Dios. Si no, veamos, cuando estamos alabando y adorando a Dios, cuando en una iglesia se está alabando y adorando al Señor, y de repente tú llegas en medio de esa alabanza y adoración, ¿qué haces? Porque en medio de la alabanza y la adoración a Dios, Dios está en medio de su pueblo. La presencia de Dios está en medio de su pueblo. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, dice el Salmo. Entonces, cuando llegamos ahí, no reconocemos ni siquiera a Dios. Y empezamos, y muchas personas dentro de la iglesia que están con el celular, están conversando con otras personas. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios, no hay temor de Dios, no hay temor de las cosas de Dios. Aún en medio de la predicación de la palabra, donde se supone que Dios está hablando a través de su palabra, pasamos el tiempo más saliendo a comprar cosas, saliendo a comprar bebidas, saliendo a comprar cosas para comer, y te importa más todo eso que el poder escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios, no hay temor hacia el Señor, y eso se ha perdido. Eso que aún los demonios dicen que creen en Dios y tiemblan, eso se ha perdido muchas veces dentro de la iglesia, porque ya no hay temor ni reverencia a las cosas de Dios. Pero volvemos a nuestro texto, vamos a Mateo capítulo 8, verso 30, que nos dice la historia, ¿no? Con estos hombres, dice, en verso 30 dice, estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que dice el Señor mandó a todos estos demonios ¿a qué? A que vayan al hato de cerdos. Bueno, los demonios le pidieron, los demonios le rogaron diciendo, dice, le rogaron, no nos, si nos echas fuera, dice, permítenos ir a aquel hato de cerdos, por favor. Y el Señor les dice, vayan, y ellos salieron corriendo al hato de cerdos, tanto que los animales se precipitaron, dice, y todos murieron. Ahora, ¿por qué es que Jesús permitió que se vayan al hato de cerdos para que finalmente todos estos cerdos mueran? La Biblia no nos dice. Algunos especulan y dicen, bueno, como los cerdos eran animales inmundos y esta porción de territorio de judíos estaban pecando porque estaban criándolos, entonces el Señor, para enseñarles una lección, y permitió que los demonios vayan al hato de cerdos y estos se mueran, precipiten, ¿no? Entonces, pero la Biblia no nos dice eso es especular un poco más de lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces nos quedamos ahí. La versión de Marcos nos dice que eran aproximadamente como 2000 cerdos, ¿no? Entonces eran 2000 cerdos, miren, 2000 cerdos, y ¿por qué es que se fueron a los cerdos y los cerdos se fueron luego al despeñadero? No nos dice la Biblia. No nos dice. Muchas especulaciones hay en torno a esto, pero ya sabemos, no debemos especular lo que la Biblia no dice. No debemos ir más allá de lo que la Biblia no nos dice, no nos enseña. Porque el punto no es por qué los cerdos se precipitaron. No es por qué los demonios se fueron a los cerdos. Ese no es el punto. El punto importante que Mateo quiere resaltar, y que a veces no vemos por estar mirando esos detalles que al final no nos van a ayudar en nada, es que este hombre fue liberado. Este hombre fue hecho libre. Y a veces nos ocurre eso con la Biblia. A veces hay
el punto es claro. Dios quiere hacernos ver que este era un endemoniado, que nadie lo podía sujetar. Estaba poseído por muchos demonios estos dos hombres. Nadie los podía sujetar. Aún estos hombres se hacían daño a sí mismos. Pero vino Jesús y los pudo liberar. Ese es el punto, esa es la enseñanza, ese es lo más grandioso. Pero sin embargo, a veces queremos perdernos en detalles, que cuántos cerdos eran, que cuántos demonios eran, que por qué si los demonios fueron a los cerdos, no fueron a otros animales, y por qué los animales se tiraron al mar. Eso no nos está diciendo la Biblia. La Biblia quiere hacernos ver lo que nos va a ayudar para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual, pero eso no nos va a ayudar en nada. Volvemos al punto. Entonces el punto es que ante la presencia de Jesús, el Señor le cambió la vida. Le cambió la vida a este hombre porque ahora hizo de una nueva criatura, ¿no? La palabra de Dios nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto es lo que pasó con este hombre. Este hombre, que era un hombre sin dignidad, Dios lo hizo digno. Este era un hombre que ya no tenía ni razonamiento, ahora es un hombre con el que puede conversar. Este era un hombre que andaba desnudo, dice, sin ropa, todo probablemente sucio. Ahora es un hombre que está sentado, con el que puede dialogar. Este es un hombre que no tenía ya razón, que no tenía juicio. Ahora es un hombre que tiene razón, que tiene juicio. Entonces Dios cambió totalmente la vida de esta persona. Dios cambió totalmente, y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, o eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere venirnos a cambiar totalmente. Eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Nos da un giro total de 180 grados en nuestras vidas. Lo que antes éramos, ya no somos. Si antes éramos esclavos del vicio, ya no somos esclavos del vicio, somos libres de ese vicio. Si antes éramos unos chismosos mentirosos, ya no somos, ahora andamos en la verdad. Si antes nos complacíamos con el mal, ahora nos apenamos con el mal. Si antes éramos infieles, ahora somos fieles. El Señor hace un cambio totalmente. Si antes éramos totalmente desobedientes, éramos rebeldes, el Señor cambia nuestros corazones y ahora somos obedientes y ahora somos sumisos. El Señor cambia realmente nuestras vidas. Él no pone un parchecito en nuestras vidas, sino Él cambia totalmente lo que somos nosotros. Él cambia toda nuestra vida. Así como el endemoniado, el Señor puede cambiar. Si estamos presos, esclavos del pecado, el Señor nos libera. Por eso es que la palabra dice que somos libres del pecado, para vivir una nueva vida en Cristo, una nueva vida en santidad. Por eso es que decíamos que si andamos todavía en el pecado, si andamos dominados por el pecado, es que Cristo no está todavía en nuestras vidas y necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Finalmente, miremos la reacción de los hombres cuando miraron todo ello. Y dice, verso 33, dice, y los que los apacentaban huyeron, los que cuidaban a los cerdos huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Cuando escucharon lo que había pasado, no lo podían creer. Todos estaban curiosos, todos querían saber quién es este hombre, si realmente había liberado a estos endemoniados. Y todos fueron a buscar a Jesús. Dice, y los que apacentaban huyeron, vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, ¿no? Imagínense, contaron estos dos hombres a los cuales están viviendo en sepulcros, ¿no? Estos orates están ahí, pero ahora vino un hombre y expulsó a los demonios que tenían. Los demonios se fueron a todos los cerdos se precipitaron. Entonces todos corrieron a mirar qué es esto, ¿no? Fueron a curiosear. Y toda la ciudad, dice, salió al encuentro de Jesús. Pero cuando le vieron, ¿cuál fue la actitud? ¿Qué es lo que hicieron? Si tú tal vez ves a una persona así, una persona que está drogada, alcohólica, que ha destruido prácticamente su vida, y Dios le cambia y hace un giro total en su vida, ¿qué haríamos?
Normalmente podríamos ir y alabar a Jesús, darle gracias a Dios por lo que Él había hecho, porque ahora sus caminos iban a estar limpios de estos dos hombres. Ven a este hombre que nació entre ellos, cómo se había deteriorado, cómo se había perdido, pero que ahora había nacido a una nueva vida, que tenían una nueva vida por lo que había hecho Jesús. Pero estos hombres que hicieron, le dijeron al Señor: vete de nosotros, no queremos saber nada contigo. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Capaz te ha ocurrido a ti. Has visto o han visto los cambios que puede haber en ti. Has cambiado de una manera de vivir a otra manera de vivir. Y muchos vinieron a curiosear, muchos vinieron a preguntar y a decir qué es lo que pasó, por qué se hizo estos cambios. Pero en vez de escuchar el Evangelio, porque tú, una vez que ellos te preguntan, tú empiezas a decirles: mira, es que Cristo me cambió y que Cristo es la vida. Y empiezas a hablarles. Entonces, ¿qué ellos hacen? En vez de abrazar a Cristo y decir: mira, si te cambió a ti, también me puede cambiar a mí. En vez de abrazar a ellos, ¿qué dicen muchas veces? Le dicen: no, ya no me cuentes más. Yo no quiero saber nada con tu Dios. No quiero saber nada con tu Cristo. Si a ti te cambió, qué bueno. Pero yo no quiero saber nada de Dios. Y empiezan a rechazar a Cristo. Y esta es una de las primeras presentaciones que Mateo nos hace de cómo está ya la gente empezando a rechazar a Cristo. Cristo viene a cambiarnos. Cristo viene a hacernos nuevas criaturas en nuestras vidas. Cristo hace de nosotros nuevas personas. No debemos olvidar, Cristo hace un cambio total en nuestras vidas. Antes de conocer a Cristo estábamos dominados por el pecado como este endemoniado. Antes de conocer a Cristo aún nos autolesionábamos con nuestra propia manera de vivir, con nuestra propia manera de pensar, ¿no? Estábamos autolesionando nuestro cuerpo, nuestra vida misma. Pero cuando vino Cristo a nosotros, esto cambió totalmente. Dios quiere hacer un cambio total en tu vida. Y hay pecados con los cuales nos autolesionamos muchas veces. El alcohol, las drogas, la bulimia, la anorexia, el adulterio y todos los pecados al final en nuestras vidas producen eso. Pero Cristo vino a cambiar nuestras vidas, a darnos una nueva vida, una nueva esperanza en Él. Y este pasaje justo nos hace ver, si Cristo fue capaz de liberar a este endemoniado, que no tenía un demonio, sino tenía muchos demonios, a nosotros también nos puede librar del pecado. Y si tú me estás viendo y todavía estás preso del pecado, es tiempo que te rindas a Cristo. No salgas corriendo como las otras personas y digas: no quiero saber nada con Cristo, sino al contrario, corre a Cristo, búscale a Él, pídele perdón por tus pecados y verás que si el pedir perdón es sincero, Dios te va a perdonar y te va a dar una nueva vida en Cristo. Amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces recordar, Señor, el mundo en el que vivíamos, Señor. Y el mundo, Señor, en el que ahora podemos vivir, Señor. Un mundo en el cual, si bien es cierto, no es de esta tierra, pero un mundo en el cual te adoramos, te alabamos y aprendemos a caminar en obediencia a ti, Señor. Antes éramos muertos, Señor, que andábamos en los sepulcros, no nos podían controlar y aún nos hacíamos daño a nosotros mismos. Pero en ti, Señor Jesús, en ti hemos encontrado la luz, en ti hemos encontrado la vida, Señor, y ahora podemos ser libres del pecado, buscamos la santidad y caminamos en santidad. Ya no nos hacemos daño a nosotros mismos, sino estamos buscándote a ti, adorándote, alabándote a ti, Señor, y llevando esta tu palabra a otras personas para que también puedan ser liberadas, Señor, en sus vidas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, a ti por tu palabra. Eres nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso, el que vive y reina por siempre, Señor, el Rey en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Qué gran Dios eres tú, Dios Todopoderoso, nuestro gran y amado Señor. Te alabamos, Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús. Amén.